Buenas noches, mi nombre es Marco Roberto Pinto Reyes, pertenezco a la Universidad Teológica Global. Es una bendición esta noche poder compartir con ustedes en la clase de Pentateuco 2 de la pastora Rosy Centeno. En esta clase ha sido de mucha bendición a mí y nos toca como exponer la parte del primer discurso de Moisés. En el primer discurso de Moisés podemos decir que se nos presenta a Moisés como un proclamador de la palabra de Dios, o sea, una persona que está proclamando en el primer discurso, como un escriba y como un escriba que está explicando la Torá, ¿verdad? Esto nos deja reflejado que el primer discurso de Moisés es un discurso sacerdotal. En el primer discurso encontramos estos elementos, ¿verdad? En el monte Horeb encontramos la narración tipo histórica de la mirada retrospectiva, demostrándonos las principales etapas literarias de Israel desde Horeb hasta Moab, ¿verdad? En este libro que es del Deuteronomio, ¿verdad? Donde encontramos que Moisés empieza a explicar estos elementos que tiene su primer discurso. En cuanto a los temas destacados son las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, a causa de las descendientes de la alianza misma, ya que en la primera parte encontramos la rebeldía de un pueblo ante Dios y esta provoca que el pueblo no entre a la tierra prometida en cuanto a las promesas que Dios había hecho, porque molestaron a Dios en el primer discurso, y Moisés trae esto a referencia. Por eso se dice que Deuteronomio es como uno de los libros más importantes en los cuales los reyes tenían que irlo traduciendo y traduciendo, ya que se considera también o se menciona como parte de uno de los libros más mencionados en el Nuevo Testamento por los apóstoles. El pueblo de Israel mandó a pasar y a conquistar la tierra. En su segunda parte, Dios los manda a conquistar la tierra. Y miramos que en el discurso Moisés empieza a mencionar lo que Dios quiere que hagan, ¿verdad? Ya que el pueblo se había rebelado. Esto lleva específicamente a declarar esto como una guerra santa, porque ellos tienen que conquistar la tierra prometida que Dios había preparado para ella, distribuyendo los territorios entre las tribus de Rubén y Gad a la medida y la media de Manasés. Cuando con la súplica de Moisés, terminando esto en un relato con la súplica de Moisés a Yahvé para que le pudiera dejar entrar y contemplar la conquista, teniendo esta petición, y el Señor se la niega a Moisés, ¿verdad? El Señor Yahvé le niega a Moisés por la rebeldía del pueblo, le niega la entrada al lugar, a la tierra prometida, ¿verdad? Porque esta generación cae, y esto es lo que hace que el discurso de Moisés sea tan importante en cuanto a la obediencia a Dios, porque nosotros o el pueblo de Israel tenía un decreto del monte Horeb, ¿verdad? Un decreto de obediencia, y que iba a ser si ellos obedecían, y la desobediencia. Entre los relatos de los Deuteronomios y Éxodo y Número encontramos que existen diferentes significativas de emisiones y adiciones tratando en cuanto a estos temas. Lo primero que encontramos es la rebelión y fracaso de las conquistas. Número 2, encontramos la marcha pacífica. Número 3, encontramos la conquista militar. Y número 4, la distribución de los territorios conquistados. En la tercera parte miramos perspectivamente hacia la tierra prometida, a la estancia en el desierto que sabemos que ellos tenían para llegar al desierto en poco tiempo, pero a causa de la rebeldía de ellos
se extendió en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miramos o nos enfocamos en el primer discurso de Moisés, Dios tenía quizá planes diferentes para el pueblo de Israel. Pero ellos, al desobedecer las leyes, al desobedecer la generación que desobedeció, esta generación quedó sencillamente muerta en el desierto. Muerta en el desierto. ¿Por qué? Porque fue la generación que no creyó, ¿verdad? Y aquí dice que aunque Moisés pidió, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio lo refleja, que Moisés pidió que se le diera la oportunidad de entrar, Dios se la niega. La tierra prometida es en el primer discurso que Moisés da un texto particularmente apropiado para la reflexión de las lecciones del pasado, para iluminar en el presente de los desterrados, ¿verdad? Aquí podemos ver que es bien importante las lecciones que configuraban en cuanto a Dios, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio podemos ver, o en la primera, en el libro más que todo, podemos ver que era importante que cada vez que se traduciera, se dijera lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto conllevaba a que el pueblo de Israel pudiera entender que Dios había dado la libertad de su pueblo y que nosotros teníamos, y que ellos tenían que ver por esa libertad, ¿verdad? También podemos ver que en el primer discurso de Moisés los mantiene a que ellos estén en continua fidelidad hacia Dios, sin ídolos, sin otros dioses, recordándoles, ¿verdad? Lo que Dios había hecho por ellos. También podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? En este primer discurso, dándoles a ellos la pauta para mantenerse fieles. También miraremos el segundo discurso de Moisés. En el segundo discurso de Moisés ocupa el centro del libro, que está formado por la introducción de 3 grandes temas y secciones de todos los discursos, gracias al código legal que constituye el mismo libro de Deuteronomio, ¿verdad? En esta parte del segundo discurso se nos menciona que él era complementario a las leyes, para que no pudieran olvidar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, para que ellos también pudieran recordar lo que Dios estaba tratando con el pueblo de Israel a través de los discursos de Moisés. Los 2 primeros secciones se hallan determinadas por los términos mandatos y decretos. O sea, nosotros podemos ver que aquí Dios empieza a actuar con términos de mandatos y decretos para que ellos no se olvidaran de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso podemos ver es que el texto refiere, escucha Israel los mandatos y decretos. Y también dice, hoy que el Señor te manda estos mandatos y decretos. En estos 2 términos podemos ver que Dios refleja tanto el mandato como el decreto para que el pueblo de Israel pudiera escucharlos, para que el pueblo de Israel pudiera ponerlos en práctica. En el segundo discurso que miramos de Moisés, miramos aquí también que Dios está enfatizado en que obedezca el pueblo a su voz, enfatizado en que el pueblo pueda tener conciencia de lo que Dios está actuando. También mencionaremos las normas y los mandatos en la introducción general de los términos que abarcan en el segundo discurso de Moisés, dejándonos firmes ángulos de los discursos a lo largo del mismo. También podemos observar que Moisés, cuando está citando este discurso, lleva al pueblo a que reconozca en el libro de Deuteronomio la parte de ser fiel y de escuchar atentamente al Señor. También miramos como tercera parte de su discurso, escucha
Israel los mandatos y decretos. Amén. Esta parte de pasajes son narrativos, son de hechos históricos, están redactados en una segunda persona del plural y en torno a los acontecimientos en Horeb. En el primer bloque de estas narrativas encontramos una exhortación a escuchar y poner en práctica los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel. El hecho de que los recursos que Dios había provisto para que el pueblo de Israel pudiera tener las condiciones para poder obedecer la voz del Señor y poder serle fiel en cuanto a su peregrinación, eran los discursos, pues. Era esto lo que movía que Dios actuara, ¿verdad? El hecho de recuerdos de Horeb se colocan a la cabeza de la sección de invitar a pensar en las exhortaciones y a cumplir la ley del libro de Deuteronomio, recomendado a la revelación de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y esto nosotros lo podemos ver aquí en el primero y el segundo discurso de Moisés, donde el Señor trata con ellos, trata a través de la vida de Moisés, dándole los decretos, las ordenanzas, las enseñanzas, para que el pueblo pueda vivir en fe, para que el pueblo pueda vivir en armonía y para que el pueblo pueda tener la paz de Dios. Y esta es mi participación del primero y segundo discurso de Moisés, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Marco Roberto Pinto Reyes.